Esta semana en Jerusalén Deadline, Turquía se acerca a Occidente al restablecer lazos con Israel. Y el líder palestino Abbas se retracta de sus comentarios sobre el Holocausto tras crear una tormenta en Alemania. Además, está ampliando Irán su red terrorista para incluir a Al-Qaeda y la traducción del pacto original. Está provocando una revolución mundial en el acceso a la Biblia. Todo esto y más esta semana en Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Deadline. Soy Julie Stoll. En un movimiento que se considera un paso hacia Occidente y otros estados amigos de la Unión Europea, Turquía restableció sus relaciones diplomáticas con Israel. El ministro de Extranjería de Turquía anuncia que su país renovará las relaciones diplomáticas plenas con Israel. Tras la toma de posesión del nuevo gobierno y la elección del señor Herzog como presidente, se inició un proceso de diálogo con Israel. Dijo que su país nombrará un embajador en Tel Aviv. Una de sus funciones será ayudar a defender los derechos de los palestinos. El presidente israelí, Isaac Herzog, tuiteó que la medida fomentará mayores relaciones económicas, el turismo mutuo y la amistad entre los pueblos judío y turco, añadiendo, las relaciones de buena vecindad y el espíritu de colaboración en Oriente Medio son importantes para todos nosotros. Los miembros de todas las regiones, musulmanes, judíos y cristianos, pueden y deben convivir en paz. Los dos países establecieron vínculos diplomáticos en 1949. Israel y Turquía tenían relaciones muy cálidas antes de que Recep Erdogan se convirtiera en presidente de Turquía. El reciente deseo de Erdogan de reanudar las relaciones con Israel, muchos creen que es el resultado de la economía turca que se está tambaleando en este momento, y su propia popularidad está cayendo como resultado de ello. La colaboradora de CBN, Eli Cohenim, dice que la renovación de las relaciones tiene por objeto ayudar a Erdogan. Es ciertamente positivo para Erdogan de nuevo, porque le da un salvavidas económico potencialmente y le extiende el abrazo de los países occidentales. Para Israel, Turquía también es un socio importante en la región, porque es un país de la OTAN. Dr. Galia Linderstrauss dice que en el pasado Israel necesitaba más las relaciones con Turquía que Turquía con Israel. Otro tema en la agenda es el deseo de Turquía de comprar aviones F-16 a Estados Unidos, y existe la esperanza de que, de alguna manera, el lobby pro-Israel sea más positivo a dicho acuerdo. Lindenstrauss dice que Turquía necesita el gas natural de Israel y que se está desplazando hacia la normalización mientras haya un gobierno favorable. Israel quiere que Turquía enfríe sus relaciones con Hamás. Desde el lado israelí sabemos que una de las principales manzanas de la discordia entre los dos países es la presencia de Hamás, las actividades militares en suelo turco. Sabemos que esto es algo que Israel quiere que Turquía deje de hacer. Según Cohenim, los acuerdos de casi 2 años entre Israel y 4 países árabes han tenido un impacto. Así que tenemos una nueva región en la que Israel es un Estado judío, es capaz de llevar a cabo plena diplomática e incluso las relaciones militares con sus vecinos musulmanes y árabes. Y creo que los acuerdos de Abraham ciertamente han facilitado que Erdogan se una a la creciente lista de países musulmanes que tienen vínculos con Israel. Cohenim dice que mientras el objetivo final de Erdogan es ser la cabeza del mundo islámico, este espera que continuará moviéndose hacia la moderación. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se retracta de sus polémicos comentarios sobre el Holocausto. En una reciente visita a Alemania, Abbas fue cuestionado por el ataque palestino a los atletas judíos en los Juegos Olímpicos de Múnich hace 50 años. Abbas vino a Alemania en visita de Estado para hablar del conflicto israel-palestino. Los dos líderes acordaron trabajar para lograr una solución pacífica en Oriente Medio. Fue ahí donde un periodista preguntó al presidente de la Autoridad Palestina si se disculparía con Israel y Alemania antes del 50 aniversario de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Durante los Juegos de Verano de 1972, los terroristas palestinos tomaron como rehenes a los atletas y entrenadores israelíes, asesinando a 11 de ellos y a un policía alemán. La respuesta de Abbas provocó la indignación de Alemania, Israel y otros países.
Desde 1947 y hasta hoy, Israel ha cometido 50 masacres en 50 pueblos palestinos. 50 masacres, 50 holocaustos y hasta ahora, todos los días hay muertos a manos del ejército israelí. Decimos basta a esto. Venga la paz. El primer ministro israelí, Yair Lapid, calificó los comentarios de mentira monstruosa, tuiteando: 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto, incluyendo 1,5 millones de niños judíos. La historia nunca lo perdonará. El ministro de Defensa, Benny Gantz, que se reunió recientemente con Abbas para tratar temas de seguridad, calificó sus palabras de despreciables y falsas. La comparación reprobable e infundada entre el Holocausto y las fuerzas de defensa israelíes es la negación del Holocausto. Se espera que quienes buscan la paz reconozcan el pasado y no distorsionen la realidad y reescriban la historia. Posteriormente, Abbas se retractó parcialmente de sus comentarios en un comunicado en el que decía que no tenía intención de negar el Holocausto y lo calificaba como el crimen más atroz de la historia moderna de la humanidad. Después de todo, Abu Mazen escribió un doctorado sobre la negación del Holocausto. Mientras que el canciller Scholz se enfrentó a las críticas por no haber denunciado inmediatamente los comentarios. Más tarde los tuiteó en alemán e inglés. Me enfurecen las indignantes declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas. Para nosotros los alemanes en particular, cualquier relativización de la singularidad del Holocausto es intolerable e inaceptable. Condeno cualquier intento de negar los crímenes del Holocausto. En todo el espectro político de Alemania hubo indignación con justa razón. Decir una cosa así en la Cancillería, en Berlín, donde todo esto comenzó, esto es simplemente increíble. A pesar de la inquietud momentánea, Surov admite que los negocios seguirán probablemente como siempre. Y la pregunta es, ¿qué precio pagará Abu Mazen? Y me temo que no pagará ningún precio. La UE seguirá enviándole millones de dólares, seguirá pagando a sus terroristas y será como si no pasara nada. Desde Hezbollah en el Líbano hasta Hamas en Gaza, junto con las milicias en Siria, Yemen e Irak. No es un secreto que Irán tenga una amplia red de terrorismo en todo Oriente Medio, impulsado por un odio extremo hacia Estados Unidos e Israel. Ahora, el régimen podría estar ampliando su alcance aprovechando una asociación estratégica que lleva décadas gestándose. El jugador clave es probablemente el próximo líder de Al-Qaeda. La corresponsal de Seguridad Nacional, Caitlin Burke, tiene los detalles. El ataque con drones de Estados Unidos que eliminó a Ayman al-Zawahiri de Al-Qaeda también podría haber puesto en marcha una fase aún más peligrosa en la guerra global contra el terrorismo. Uno esperaría que el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo, es decir, un régimen revolucionario y chiita, se asociara con un grupo terrorista suní. Se podría pensar que se trata de agua y aceite, pero en realidad existe una relación muy estrecha entre estos dos. La conexión de Irán con Al-Qaeda se remonta a principios de la década de 1990, cuando la Guardia Revolucionaria Islámica ayudó a Osama Bin Laden a dirigir campos de entrenamiento yihadista en Sudán. El régimen también ofreció refugio a los líderes de la Al-Qaeda. El régimen también ofreció refugio a los líderes de la Al-Qaeda que huían de Afganistán tras el 11 de septiembre. Saif al-Adel es el siguiente en la línea para ser líder de Al-Qaeda. Es el principal heredero de Al-Qaeda, por así decirlo. Ahora bien, no hay garantía de que los dirigentes de Al-Qaeda vayan a aprovecharse de él, pero esa es la apuesta inteligente de Saif al-Adel. Ha estado viviendo en la vida de Al-Qaeda de Irán durante muchos años. Hay preocupación de que Irán busque ahora aprovecharse de esa relación, trayendo a Al-Qaeda al redil como otro sustituto para hacer el trabajo sucio del régimen. Al-Qaeda en Irán tiene enemigos comunes. Ambos odian a Estados Unidos, ambos odian a Israel, ambos odian a Arabia Saudí y a las demás monarquías suníes del Golfo. Si Al-Qaeda está organizando atentados terroristas contra todas o alguna de esas organizaciones, eso hace avanzar los objetivos estratégicos de Irán y lo hace de una manera que es negable. Nathan Sales, ex embajador en general y coordinador para la lucha contra el terrorismo bajo la administración Trump, dice que un comodín que decide cómo todo esto va a funcionar es Afganistán. Ahora que los talibanes han vuelto a la carga, proporcionan refugio a los altos cargos de la Al-Qaeda, como hemos visto con Ayman al-Zawahiri, que vivía en el corazón del centro de Kabul, presumiblemente bajo la protección de los talibanes. ¿Significa eso que otros líderes de Al-Qaeda también van a trasladarse con sus familias al refugio de Afganistán bajo el control de los talibanes?
Si esto ocurre, según dijo Sales, a CBN News podría cambiar la relación entre Al-Qaeda e Irán. No son idénticos ideológicamente, provienen de entornos muy distintos, pero están dispuestos a dejar de lado sus diferencias cuando se trata de su odio hacia Occidente en general y hacia Estados Unidos en particular. Gabriel Noronha, ex asesor del Departamento de Estado para Irán, dice que independientemente, Estados Unidos necesita un enfoque proactivo. Creo que tenemos que aumentar realmente nuestras capacidades de ataque antiterrorista. Trabajamos con socios locales para disponer de información sobre el terreno, de modo que podamos identificar estas amenazas y eliminarlas con prontitud. Y creo que lo más importante es el dinero. El dinero es el sostén de la guerra. Si no tienes dinero, no puedes hacer mucho. Desde que el presidente Biden asumió su cargo, se ha producido un claro giro de los esfuerzos antiterroristas hacia la amenaza que supone China. Están de acuerdo en que eso es importante. Advierten que no podemos permitirnos ser complacientes en Oriente Medio. Caitlin Burke, CBN News, Washington. Más adelante, la traducción del pacto original, una revolución mundial en el acceso a la Biblia. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso a material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. El 90% de los idiomas del mundo no tiene una traducción del Antiguo Testamento conocido en hebreo como el Tanaj. Como informa Chris Mitchell, un movimiento busca cambiar eso e impulsar una revolución global en el acceso a la Biblia. En la Pentecostía de este año, estos hombres y mujeres se reunieron en la tumba del jardín para trabajar en la expansión del Antiguo u Original Testamento en todo el mundo. La brecha del Testamento original se refiere al hecho de que el Testamento original está infratraducido, infrautilizado y frecuentemente mal entendido. Por lo tanto, nos comprometemos a hacer todo lo posible para acelerar la traducción del Testamento original a todas las lenguas vivas para ayudar a completar la Gran Comisión. El resultado fue la firma de la Declaración de Jerusalén para eliminar la brecha del Testamento original. De eso se trata esta consulta. Tuvimos gente de todo el mundo que se reunió aquí con mucha oración para buscar al Señor, diciendo, Señor, ahora somos conscientes de que hay esta brecha muy significativa. ¿Podrías mostrarnos qué hacer y cómo quieres que veamos esto eliminado, esta brecha eliminada? David Hamilton de Jucum explica por qué eligieron
decidieron utilizar este término de testamento original? Porque cuando es algo viejo, solo quieres tirarlo y sustituirlo por otra cosa. El original habla de una base que tiene legado y valor de forma multigeneracional. El testamento original era la Biblia que utilizaron Jesús y los apóstoles. Y queremos que todo el mundo tenga acceso a lo que el Nuevo Testamento es más comprensible cuando está realmente conectado al testamento original. Señala que es necesario para comprender completamente el Nuevo Testamento. El testamento original es la base para que entendamos el Evangelio del Reino que Jesús vino a predicar. ¿Te imaginas que al leer el Nuevo Testamento te encuentras con una mención a David o a Abraham o a Moisés o a Rahab o a Gedeón o cualquiera de los otros héroes de nuestra fe? O lugares como Betel, Jericó, Jerusalén y acontecimientos como el cruce del Mar Rojo o el maná en el desierto, y no tienes ni idea en tu idioma de qué trataban estas historias. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran estas personas? Para ilustrar su punto de vista, publicaron el Testamento Gap, una versión del Nuevo Testamento sin ninguna referencia al Testamento original. Así que cuando hay una cita directa, el texto se blanquea. Cuando hay una ilusión intencional, se reduce el nivel de la marca de agua. Y eso es lo que parece en Hechos 7, cuando Esteban está hablando y dando su sermón, que lo hace morir, y todos menos 2 versos son citas directas del Testamento original. Y puedes ver cómo va a través de las Escrituras. Hay diferentes partes que faltan porque cuando lo leemos, el Nuevo Testamento, sin una comprensión del original, no obtenemos la imagen completa de los propósitos de Dios. Así que solo queremos que la plenitud de la buena palabra de Dios esté disponible para todas las personas. El objetivo, la palabra completa para todo el mundo. Ahora viene la estrategia, la herramienta y la ayuda que necesitan para lograr este objetivo. Primero vamos a pedir al Señor que su Espíritu mueva a la gente en sus corazones y que quieran participar, comprender lo importante que es entender que la única escritura que tenían Jesús, sus discípulos y Pablo era el Testamento original. Y piden que el cuerpo de Cristo se una a ellos. Si tienes esa carga de eliminar esa brecha, te invitamos a que empieces a orar por ella. Oren por todas las lenguas del mundo. El 90% de las lenguas no tienen testamento original. Empiecen a orar por esos idiomas. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Más adelante, las víctimas de la guerra en Ucrania encuentran consuelo físico y espiritual en un centro de Orphan Promise en Polonia. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Club 700 Hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
Hablaremos de la guerra en Ucrania, donde las atrocidades de las tropas rusas están alimentando la crisis de refugiados que ha obligado a millones de personas a huir del país. Sin embargo, las víctimas encuentran consuelo físico y espiritual en un centro dirigido por Orphan Promise de CBN. Lucille Talusan informa desde Varsovia. La madre ucraniana Oksana Urbunova mostró a CBN News este video de la destrucción total que grabó mientras conducía hacia Irpin y Bucha, ciudades bombardeadas por Rusia. En estos viajes lleva alimentos y suministros muy necesarios a los residentes atrapados en la zona de guerra. Luego transporta a mujeres, niños y ancianos de vuelta a Polonia. Oksana compartió relatos de los actos de barbarie que los soldados rusos han infligido a los civiles. Vi madres que no pueden vivir porque sus 3 hijas fueron violadas enfrente de ella y 2 de ellas murieron. Y vi niños quienes vieron a sus abuelas y madres ser violadas frente a sus ojos y ellos no pueden ni hablar por el estrés. Mis amigos cristianos estuvieron ayudando a evacuar personas en un pueblo no muy lejos de Kiev y ellos han sido asesinados o golpeados hasta la muerte. La guerra es cuando un ejército va contra un ejército. Es difícil llamar a esta guerra de Israel porque es más como el mal contra la humanidad. Oksana dice que hay una enorme necesidad de ayudar a las víctimas de la guerra a superar el trauma y por eso ella, los socios de la iglesia y otras organizaciones humanitarias se alegran de que Orphan Promise de CBN esté ahora en Polonia. Hoy es histórico porque el primer centro de Orphan Promise detrás mío ha abierto y es muy oportuno porque hay miles de ucranianos refugiados, especialmente madres y niños, y están aquí y podrán tener todo el apoyo que ellos necesitan a través de Orphan Promise. Creo que Dios está usando todas estas circunstancias para acercarse a las personas. Él nos está usando durante este tiempo para llegar a esas personas quienes están perdidas. Han perdido todo, pero encontrarán la única cosa que necesitan en la vida. Eso es una relación con Jesús. Orphan Promise trabaja con la organización de Hand of Health en este centro de formación. Hay una conexión divina en que el director de Hand of Health, Misha Babiak, y su esposa trabajaron con Orphan Promise en Berdiansk, Ucrania. Hace 5 años, Misha y su familia se trasladaron a Polonia por indicación del Señor, sin saber por qué. Dios puso en mi corazón que habría un trabajo unido con CBN y Orphan Promise. Cuando estalló la guerra, comenzamos a ayudar a los refugiados. A través de esta asociación, Dios tocará los corazones del pueblo ucraniano en este centro. Aprenderán a cómo confiar en Dios. Ahora entendemos por qué Dios nos ha llamado aquí. Orphan Promise también organizó campamentos para niños y adolescentes ucranianos. Jugaron, hicieron manualidades y aprendieron sobre Jesús a través de Superbook. Como dijo una madre, ¿qué han hecho con mis hijos? Por fin volvieron a ser felices esta semana. Les oí reír de nuevo. Lucille Talusan, CBN News, Varsovia. Más adelante, una réplica a tamaño real del Arca de Noé, que hace que las dudas se disipen. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor,
Tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Te has preguntado alguna vez si el arca de Noé pudo ser realmente lo suficientemente grande como para mantener a todos esos animales a salvo del diluvio bíblico? Estar junto a una reproducción exacta del arca puede hacer que se disipe cualquier duda. Más de 1 millón de personas al año han acudido al Ark Encounter del centro de Kentucky desde la apertura en 2016. Seguro que has oído hablar de Noé y del arca, pero es posible que nunca te hayas impresionado realmente de la escala de lo que realmente este hombre construyó, hasta que estás junto a una réplica exacta al arca. Entonces te das cuenta de por qué tardó unas cuantas décadas en construirla, no un par. Son las proporciones bíblicas, son las dimensiones del Génesis. Los ingenieros náuticos expertos traídos como consultores descubrieron al estudiar el diseño de Dios para el arca que era absolutamente perfecto. Tiene las dimensiones perfectas para la navegabilidad, la distribución del peso y la suavidad de marcha. Cuando CBN News visitó por primera vez el arca cuando se estaba construyendo, era prácticamente un enorme rectángulo sin apenas nada en su interior. Ahora la nave de 100 pisos de altura está repleta de más de 100 objetos expuestos y llena de animales en jaulas de tiempos de inundación. Podría haber sido capaz de albergar entre 6 y 7 mil animales. Creemos que sí. Y los turistas pueden preguntarle al propio Noé sobre estas cosas porque hay versiones de toda la familia a bordo y Noé habla. Realmente no fue difícil encontrar a los animales, ya que Dios me los trajo directamente, tal como dijo que lo haría. La familia de Noé da una lección de armonía racial, recordando a los visitantes que, independientemente de su color, todos los habitantes de la tierra son descendientes de Noé. Y de estas 8 personas, en realidad, viene el resto de nosotros aquí en el mundo. Las exposiciones muestran la historia de la humanidad desde la época de la perfección en el jardín de Edén. Luego ilustra la espiral descendiente a medida que el pecado, la muerte y la destrucción llegaron al mundo antiguo, llevando a la humanidad finalmente a una época de juicio y diluvio bíblico. Ark Encounter también ofrece a los visitantes la esperanza que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo aportan a la humanidad. Es una metáfora, si quieres, de la salvación, de la seguridad. Una lección que se obtiene al recorrer lo que Kenworth revela que es la mayor estructura de madera del mundo. Algunos lo han equiparado a la 8ª maravilla del mundo moderno. Paul Stratt, CBN News, en Kentucky. Esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Julia Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.